Bueno, este video lo tenía planeado subir el 6 de enero debido a que era el cumpleaños de Pepe Le Pew en esa fecha. Pero debido a ciertos problemas con el tiempo, decidí subir un fragmento de este video. En fin, vamos con el tema principal de este videito, que tal vez te debes estar preguntando por qué digo que Pepe Le Pew nunca fue cancelado. Quizás suene como disco rayado al repetir cosas que llegaron a decir otros usuarios en diferentes vídeos, o las cosas que llegué a decir en mi hilo hablando del supuesto cancelamiento, pero les digo que todo esto es necesario para que puedan entender bien esta controversia de internet. Bueno, habiéndoles mencionado eso, empecemos con el video. Todo comienza cuando un periodista de New York Times decidió hacer un hilo hablando del personaje de Pepe Le Pew, acusándolo de ser un violador y acosador de mujeres, debido a ciertas cosas que llegó a notar en los cortos de Pepe Le Pew. Esto hizo que los medios lo empezaran a tomar en cuenta y distribuyeran el hilo que iba en contra de Pepe Le Pew como si fuera algo verídico de que estuviera normalizando la violación, siendo que no es así y fue una exageración de los medios. Hubieron ciertas cosas que hicieron pensar que esto era una afirmación, como cuando avisaron de que Pepe Le Pew no iba a aparecer en Space Jam 2 y también que alguien de Warner Bros. Llegó a decir que no tenían planes para usarlo en futuros proyectos. Esto hizo que empezara a tener credibilidad la acusación, al punto que la hija de Chuck Jones tuvo que aclarar la acusación y lo que dijo fue: Pepe Le Pew nunca debió ser interpretado como una violación, pero los tiempos lo han atrapado para que parezca así. Porque la broma original con él nunca tuvo la intención de presentarlo como depredador. Las personas que lo estaban observando en los años 50, 60 y 70 no estaban pensando en esa dinámica como normalización de la cultura de la violación. Esas fueron las aclaraciones que llegó a hacer Linda Jones, siendo que el personaje fue hecho más por humor, ya que la intención originalmente era que los personajes se alejaban de él, por ser un zorrillo que emanaba un olor bastante horrible. Después de eso, nunca se volvió a tocar el tema y rara vez se llega a mencionar que Pepe Le Pew fue cancelado, pero lastimosamente hay gente que sigue creyéndose esa supuesta acusación. Yo en mi caso vengo a desmentir el supuesto cancelamiento de Pepe Le Pew, siendo que esto fue una exageración de los medios que llegó demasiado lejos y que en realidad Pepe Le Pew puede ser usado de manera libre, solo que nunca llegaron a usarlo por el tema de que no tenían algo planeado para él en los futuros proyectos de los Looney Tunes. Que en este video, voy a ir desmintiendo y aclarando dudas que suelo ver por ahí de diferentes usuarios que siguen creyendo esta mentira. Para algunos puede sonar algo loco y raro en cierta manera, aunque yo les digo que esto tiene una justificación bastante entendible, siendo que originalmente todo se había originado en una columna de New York Times donde el periodista había mencionado a los personajes controversiales de la animación, que en una parte llega a mencionarse a Pepe Le Pew. Esto provocó que varios se cuestionaran de esa mención, aunque para justificar su mención hizo un hilo en Twitter sobre Pepe Le Pew mencionando varias cosas que llegó a ver en un corto, que en ese hilo criticó aspectos del personaje y en parte lo acusó de que podría entrar en la cultura de la violación. Pero en ningún momento pidió que se le vaya a cancelar en ese hilo, ya que solo criticó varios aspectos que llegaba a ver del personaje de Pepe. Lo que sí sucedió, y es algo que ya hablé con anterioridad, sobre que los medios exageraron todo, al punto que se lo tomaron como una cancelación hacia al personaje. Cosa que no es así, por las razones que ya mencioné, y que lo repito una vez más. A Pepe solo lo criticaron, mas nunca lo mandaron a cancelar. Por mucho que las palabras de Charles Blow en ese hilo de Twitter te suenen bastante desagradables, te digo que son solo una crítica al personaje, mas nunca una petición para cancelarlo. Habiendo terminado de hablar de ese punto, pasemos al siguiente. Esta noticia fue algo que hizo que se le diera credibilidad a los medios, siendo una noticia que afectó en gran medida al personaje. Pero la verdadera razón es que no tuvo que ver con el tema de la cancelación, fue más que nada debido a que hubo un cambio de directores, ya que cuando Space Jam 2 se estaba desarrollando, la película originalmente estaba siendo dirigida por el director de Rápidos y Furiosos, pero después cambiarían al director, lo que provocaría que se hicieran cambios en la película, siendo que uno de los cambios estuvo relacionado a Pepe Le Pew,
Pew, que originalmente tenía algunas escenas planeadas e incluso tenía un diseño ya planeado para la película. Pero como el director de la película vio que esto interfería con sus ideas creativas, decidió removerlo del filme, que esto igualmente ocurriría con la gata Penélope a la que Pepe persigue en la mayoría de sus cortos, ya que no había razón para que estuviese en la película. Ahora pasando a por qué no tienen nada planeado para Pepe en futuros proyectos. En algún momento los medios llegaron a decir que no tenían planes para Pepe, aunque no especifican si Warner lo dijo, solo lo intuyen de que no tienen planes para el personaje por el hilo de ese columnista y también por lo de Space Jam 2. Aunque que yo recuerde se llegaba a creer que esto era verdad debido a que alguien en Twitter que trabajaba en Warner Bros. Llegó a decir que no tenían algo planeado para Pepe en futuros proyectos relacionados a los Looney Tunes, pero que nunca llegó a decir que era por esa controversia y tampoco dijo que no lo podían usar. Habiendo aclarado estos dos puntos que se llegan a mencionar a menudo cuando se habla de su cancelación, pasaré a mencionar que en realidad Pepe ha seguido obteniendo cameos o referencias. Como la vez que en Looney Tunes Cartoons hacen referencia a él, en una tumba. Y también en Tiny Toons University cuando aparece en un cuadro, siendo esta su última aparición por el momento. Aunque también tengo que desmentir otras cosas que se llegan a inventar como que algunos se tomaron esa referencia en la tumba, como que estaban aceptando su cancelación, cosa que no es así, y fue hecho más para burlarse de esa polémica, y que no es nada raro siendo que esta serie se llega a burlar de diferentes cosas como la vez que se burlaron de que no podían usar armas en las caricaturas porque estaba mal visto. Por eso, les digo que solo era una burla a su polémica más, nunca llegaron a admitir que lo llegaron a cancelar. Lo mismo ocurre con su cameo en Tiny Toons University, siendo que originalmente Pepe estaba pensado en aparecer en el Lowbrook como un mesero, pero se descartó y ya mucha gente piensa que tiene que ver con su cancelación o por diversas cosas relacionadas a su controversia. Pero les digo que no es así, ya que hubieron muchas cosas descartadas en la serie como que los Tiny Toons se veían iguales a sus diseños originales o los diferentes lugares de la serie que tienen diseños más detallados y eran distintos a los del producto final. Es bastante común el tema del arte conceptual ya que no es algo que va a estar en el producto final y siempre tendrá algún que otro cambio cuando la serie se termine de estrenar. Algo que debería aclarar también es que una vez durante un aniversario relacionado a un festival de cines de la NECI, quitaron a Pepe Le Pew debido a su polémica. Acá puede ser algo confuso, pero les puedo decir que Warner no tuvo mucho que ver en esto, ya que solo prestaron el corto, luego los de la NECI hicieron sus cambios para conmemorar su aniversario. Es por eso que aquí solo tuvieron que ver los que hicieron el festival de cine más no la Warner Brothers. Ahora como una última cosa a aclarar sobre por qué las cuentas oficiales como Warner Bros. E incluso la cuenta de los Looney Tunes oficial, han evitado hablar, mencionar y que aparezca en vídeos. Se debe más que nada a que no les interesa hablar sobre el personaje y que en algunos vídeos se decidió hacerlo en formato de shorts. Pero se ha visto que incluso lo han llegado a usar libremente en algunas publicaciones hechas por la cuenta oficial y nadie llegaba a sentirse en desacuerdo con las publicaciones en donde aparecía. Aunque siento que a veces la gente no sabe lo que es un personaje cancelado y mucha gente se inventa cualquier cosa cuando se le pregunta sobre eso. Pero hay gente que casi siempre te suele dar la misma respuesta sobre que es un personaje que está prohibido en aparecer en diversos medios de entretenimiento o que está censurado y no puede seguir apareciendo en cosas relacionadas a la animación. Aunque la mofetilla no sufre ninguna de esas cosas que se llega a mencionar porque Pepe nunca fue cancelado. Es más, ¿quieren saber algo interesante? Uno de los cortos de Pepe Le Pew se llegó a relanzar en un DVD de Musette en París de 2023. Pepe no es como los 11 censurados, donde se llega a entender el motivo de por qué están prohibidos esos cortos y nunca han tenido un relanzamiento oficial en DVD. Pepe solo es una mofetilla que perseguía a una gata que suele confundir con una mofeta y que sus cortos mayormente suelen tratar sobre perseguir al personaje femenino, pero que este se aleja por su mal olor. Bueno, como ya hemos visto, la supuesta cancelación de Pepe Le Pew es algo que solo los medios exageraron demasiado, debido a que lo tomaron como algo verídico y no se cuestionaron en ningún momento en comprobar si era verdad, solo se dejaron llevar por su desaparición en la película de Space Jam 2 y por un columnista de New York Times. Toda esta controversia se resume con la frase de 100% real, 100% estúpido. Es que en serio es tan estúpido que se hayan creído que el personaje estaba cancelado por un columnista que hizo un hilo en Twitter criticando aspectos de este personaje y diciendo que podría entrar en la cultura de la violación. Que por cierto en ese hilo no se pedía que se le fuera a cancelar, eso lo exageraron los medios de noticias.
En fin, si algo aprendimos de esto, es que los medios siempre van a buscar la atención de la gente sin importar si la noticia sea real o no. Y que por culpa de esto varias personas se desinforman y creen ciegamente en algo que no es verídico. Suele suceder en muchísimos casos, pero acá muchos, y cuando digo muchos, se lo tomaron demasiado en serio al punto que creyeron que esto era verdad. Ya terminando con este video, espero haberles aclarado todo lo relacionado a este caso, y si algún amigo suyo sigue pensando que es un personaje cancelado, no dude en mostrarle este video. Con eso, ya me despido y espero volverlos a ver. Bye bye.